Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Maki y el día de hoy vamos a hablar sobre Cónclave. Cónclave es una novela que se publicó en el año 2016 y que fue escrita por Robert Harris. ¿Quién es él? Robert Dennis Harris es un escritor británico. Nació el 7 de marzo de 1957. E inicialmente su carrera profesional la inició como periodista y como escritor de no ficción, pero la popularidad y la fama llegaría a él debido a sus novelas históricas. Él ha escrito sobre la antigua Roma, sobre la Segunda Guerra Mundial y evidentemente también escribió este libro llamado Cónclave. ¿Cómo es que la chispa o el interés por ser escritor nació en él? Robert Harris cuenta que se inspiró para poder ser escritor cuando visitaba a su padre que trabajaba en una imprenta local. Y ahora, ¿de dónde salió la idea de escribir Cónclave, que se publicaría en el 2016? La idea llega a él en el 2013, cuando ve de manera televisiva, cuando ve la cobertura que había del cónclave en el cual estaban escogiendo al Papa Francisco. Empezó a soñar cómo es que sería un cónclave por dentro. Tenía el número de algunos cardenales, logró entrevistarlos, preguntarles a grandes rasgos qué es lo que sucede en los cónclaves, porque evidentemente son temas confidenciales que ellos no pueden hablar, pero a grandes rasgos le contaron cómo era un cónclave. Él redactó el libro y se lo envió a un amigo que era cardenal estadounidense y este le dijo que había logrado detallar con bastante precisión lo que sucedía dentro del cónclave. A ver, no el tema de toda la intriga de la cual vamos a hablar después en el libro, sino cómo eran los procesos, los protocolos, por así decirlo, los ritos que se seguían. Así que sí, parece que al menos en esa parte Robert Harris le atinó. Ahora les cuento de qué va Cónclave. Como siempre, tenemos que empezar ubicándonos en tiempo y lugar. ¿Cuándo es que va a suceder Cónclave? Cónclave sucede después del fallecimiento de un sumo pontífice, de un papa. ¿Qué es lo que va a suceder después de que acaban todos los ritos funerarios del sumo pontífice? Todos los cardenales están en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, y tienen que escoger al siguiente sucesor de San Pedro. Y este libro va a transcurrir en 72 horas, en las cuales los cardenales van a tener que escoger al siguiente papa. Ahora, van a haber muchos nombres y van a haber muchos cargos que van a estar involucrados en esta historia. El primero es Jacopo Lomeli, que es decano del Colegio Cardenalicio y sobre él va a caer la responsabilidad de dirigir todo el cónclave. Después del fallecimiento del Papa, Jacopo Lomeli va a ser llamado para que vaya a la Casa Santa Marta, que es donde vive el Papa. Ahí le van a informar que el Papa ha fallecido de un infarto y no va a parecer nada raro porque él ya tenía antecedentes de problemas cardíacos, de problemas al corazón. Lo único que va a haber en la agenda es que hubieron dos reuniones antes, una con el cardenal Tremblay y posteriormente una cena con un arzobispo apellidado Wozniak. Nada de eso le va a parecer sospechoso a Lomeli y va a iniciar con todo el proceso para convocar al cónclave en donde se va a escoger al siguiente sumo pontífice. Después del funeral del Papa va a iniciar el cónclave y ahí van a surgir 4 cardenales favoritos para poder ser elegidos como el siguiente sumo pontífice. ¿Cómo va a ser este proceso? Este proceso es una votación en donde los cardenales, inspirados por el Espíritu Santo, ponen en un papelito el apellido de la persona que creen que sería la más idónea para este cargo. Ahora, hay un tema. No pueden votar por ellos mismos, o sea, tienen que votar por otra persona siempre. Van a haber 4 favoritos, cada uno tiene un cargo dentro de la iglesia. He hecho una pequeña listita para no equivocarme en ningún dato porque son temas que obviamente no conozco. A ver, los 4 favoritos son Aldo Bellini de Italia, que tiene el cargo de secretario de Estado del difunto Papa y es un candidato apoyado por el ala liberal de la Iglesia. Después está Joseph Tremblay, que es de Canadá, es camarlengo y arzobispo emérito de Quebec. También está Joshua Adeyemi, que es de Nigeria y es el cardenal mayor penitenciario. Y por último, Goffredo Tedesco de Italia, que ha sido bastante reaccionario al Papa de ese momento porque él es un poco más conservador y no estaba muy de acuerdo con los ideales liberales del Papa que acaba de fallecer. ¿Qué va a suceder? Van a comenzar las votaciones
y cada grupo tiene un favorito, cada grupo quiere conseguir más votos para la persona, para el cardenal al que están apoyando. Va a ser algo así como unas elecciones políticas, ¿no? En donde todo el mundo trata de jalar agua para su propio molino. Ahora, mientras están sucediendo las votaciones, también va a pasar algo, y es que Wozniak, antes de que inicie el cónclave, el arzobispo Wozniak, que como les dije había cenado junto con el Papa en la última cena antes de que él falleciera, y Wozniak le dice a Lomeli, que es el encargado de llevar a cabo el cónclave, que en esa cena el Papa le había confesado a Wozniak que había destituido a Tremblay. O sea que Tremblay ya no es cardenal, ya no debería estar en ese proceso del cónclave y tampoco podría ser apto para ser escogido Papa. Entonces, lo que va a hacer Lomeli es pedirle que investiguen a sus secretarios con las otras personas que estuvieron en esa reunión en donde también estaba Tremblay. Y hay una persona que se apellida Morales. Así que van a ir a interrogar, por así decirlo, a Morales. Y Morales lo va a negar todo. Va a decir que no tiene idea de por qué Wozniak puede estar diciendo eso. Va a decir de que a lo mejor estaba alcoholizado, que no entiende cuál sería la intención detrás de semejante calumnia. Pero la persona a la cual se lo dice, la persona que Lomeli ha enviado para preguntarle a Morales, va a empezar a creer que Morales está mintiendo y no va a quedar muy convencido, porque también va a decir Morales que el informe que se había llevado a cabo sobre Tremblay ya fue retirado. Entonces, Lomeli va a empezar a buscar ese informe, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Lomeli es el encargado de que se escoja a la mejor persona como papa, y empieza a creer que Tremblay oculta algo. Mientras Lomeli está investigando lo que le ha dicho Wozniak, van a pasar muchas cosas más. A ver, va a llegar una persona de la nada. Se llama Vincent Benítez, es filipino y es arzobispo de Bagdad. Y ha sido nombrado cardenal inspectore por el Papa difunto. ¿Qué significa que fue nombrado cardenal inspectore? Que no tenían registro de ese nombramiento, pero él tiene todos sus papeles en regla, tiene todos sus papeles en orden, llega y dice, buenas, yo tengo que participar en este cónclave porque también soy cardenal. Y toda la gente empieza a revisar los papeles que él tenía porque no tenían ni idea de dónde había salido. Y después, a ver, se llega a entender por qué es que el Papa había tomado esa decisión. Y es que este arzobispo había trabajado en zonas bastante peligrosas, en donde habían situaciones de guerra, donde los católicos eran una minoría, donde había persecución de católicos, etc. Entonces dicen, tiene sentido que haya sido nombrado cardenal de esa manera, que no se haya hecho público, porque obviamente también se ponía en peligro la vida de Vincent Benítez. Así que Vincent Benítez va a ser admitido en el cónclave y va a llegar, va a ser súper buena gente y va a darle su voto a Lomeli. Vincent Benítez le va a caer muy bien Lomeli y va a votar por él, al igual que algunos otros más, ¿no? E incluso Vincent Benítez va a llegar y va a ser súper buena onda y hasta se va a conseguir un voto. Y nadie lo conocía, entonces parece que a alguien le cayó súper bien. A ver, ¿qué es lo que va a seguir sucediendo? Van a haber varios entretelones y Lomeli va a empezar a tener sospechas de Adeyemi, que es el nigeriano. ¿Por qué? Porque van a ser compañeros de habitación y una noche va a escuchar medio que gritos y cuando salga va a ver a una monjita corriendo, escapando del cuarto de Adeyemi. No va a entender bien qué pasó y en los días posteriores, durante una cena, Adeyemi se va a pelear con esa monjita. Entonces, lo que va a hacer Lomeli es ir a buscar a la monjita y le va a preguntar qué es lo que pasó. Ella es una hermana nigeriana que se llama Sashumi, si no me equivoco. Shanumi, perdón. Se llama Shanumi. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ella no va a querer hablar nada. Y Lomeli le va a decir que si quiere puede escuchar su confesión. ¿Y qué sucede con la confesión? Que hay un secreto de inviolabilidad. O sea que el cura que escucha la confesión no puede contarle a otros lo que ha escuchado. Y Shanumi va a aceptar. Y lo que va a confesar es que cuando ella tenía 19 años y Adeyemi tenía 30, tuvieron una relación ilícita, porque obviamente él era sacerdote, y va a haber un hijo resultado de esa relación ilícita que ellos tenían. Y este niño ha sido criado por una familia cristiana.
Obviamente, los sacerdotes no, en teoría, no deben tener hijos porque tienen votos de castidad, de pureza, etc. Entonces, lo que ha cometido Adeyemi es tan grave que Lomeli le dice que tiene que renunciar a su puesto en la iglesia como cardenal apenas acabe el cónclave. Todo el mundo obviamente se entera de este escándalo dentro del cónclave y Adeyemi deja de ser uno de los favoritos para poder ser elegido como el siguiente papa. Y también así acaban las oportunidades de que se tenga el primer papa de color. Después de que Adeyemi deja de ser uno de los favoritos para ser el siguiente papa, solamente quedan dos opciones realmente viables porque tienen la cantidad de votos, que son Tremblay con 40 votos y Tedesco con 38. Y aquí empiezan a enfrentarse dos ideologías. Tremblay liberal, Tedesco que es más reaccionario, más conservador. Entonces, ¿qué va a pasar? Lomeli todo ese tiempo había estado apoyando a Bellini. Y se va a dar cuenta de que Bellini, que también es un poco liberal, no va a conseguir los votos y a regañadientes todos los que estaban votando por Bellini van a empezar a votar por Tremblay para evitar que Tedesco se haga con la posición de nuevo papa. Y como podrán darse cuenta, aquí ya la gente deja de pensar en quién va a ser el mejor sucesor y pedir inspiración del Espíritu Santo. O sea, acá ya son temas ideológicos. Eso es lo que cuenta esta novela, obviamente que es ficticia, ¿no? Cónclave. Pero ¿qué va a suceder? A Lomeli le sigue dando vueltas en la cabeza que a lo mejor Tremblay no es el mejor candidato porque pareciera que está ocultando algo. Y se va a meter Lomeli una noche al cuarto del sumo pontífice que había fallecido y va a empezar a hurgar en sus cosas tratando de encontrar ese informe que había sido retirado. Y lo va a encontrar. ¿Qué era lo que había sucedido? Tremblay había estado dándole dinero en efectivo a algunos cardenales el año pasado. Y lo que había hecho el sumo pontífice de ese momento, que ya ha fallecido, era investigarlo por simonía. Simonía es comprar temas religiosos. Y tú no puedes comprar el voto de un cardenal para ser escogido papa. Y eso era lo que había estado investigando el sumo pontífice anterior. ¿Qué va a hacer Lomeli, preocupado por la posibilidad de que Tremblay sea escogido papa? Va a fotocopiar todo ese informe y va a poner un informe en cada una de las mesas de los cardenales. ¿Y qué va a hacer Tremblay? Tremblay va a acusar a Lomeli de haberse inventado todo. Sin embargo, una de las hermanas superioras que se encarga de todo el proceso de alimentación, de alojamiento, etcétera, de los cardenales durante el cónclave, va a decir que si la hermana Yanumi había venido desde Nigeria a Roma para acompañarlos en el cónclave era porque un cardenal lo había pedido explícitamente y ese había sido Tremblay. O sea que Tremblay sabía lo que había hecho Adeyemi hacía 800.000 años y había traído a la pareja de Adeyemi de ese tiempo para obviamente tumbarse la candidatura de Adeyemi, si queremos verlo así. Entonces, obviamente, la candidatura de Tremblay también va a irse por los suelos. Y ahora dejan de haber favoritos, porque Bellini tampoco tiene la suficiente cantidad de votos. Entonces, ¿quién va a ser el nuevo favorito? Lomeli. Y Lomeli no tiene ni pizca de interés de ser escogido sumo pontífice. ¿Qué va a suceder mientras todo eso está pasando dentro del cónclave? Al exterior van a haber atentados terroristas de personas de la religión son musulmanes. A ver, esto no quiere decir de que hayan buenos y malos, ojo, sino que simplemente está sucediendo en un contexto actual en donde actualmente en Europa hay muchos atentados de ese tipo y ese contexto lo va a meter Robert Harris en la novela. No es que esté diciendo los católicos son buenos, los otros son malos, no es nada de eso. Pero va a suceder que debido a todo el cónclave y también la expectativa que hay en la Iglesia Católica en ese momento preciso, en donde se está escogiendo el siguiente sumo pontífice, van a empezar a haber atentados producidos por estas personas. ¿Y qué va a pasar? Tedesco es súper reaccionario, cree que no debe haber espacio de diálogo con otras religiones y va a empezar a atacar a la gente y va a empezar a llamar a los cardenales casi que a irse a una guerra santa.
Y ahí Vincent Benítez va a empezar a hablar acerca de la importancia de aceptar a todos en la iglesia, de ser más solidarios. Le va a decir a Tedesco que no tiene ni idea de que es una guerra santa, porque Vincent Benítez sí ha servido en países donde literalmente hay persecución de cristianos, de católicos. Entonces, la gente, los otros cardenales van a empezar a escuchar a Benítez y van a decir, oye, a lo mejor Benítez, este que acaba de aparecer, es la mejor opción para todos. Y sí, eso va a pasar. En la última votación, Benítez va a tener la mayoría de los votos y el último en llegar va a ser el escogido. Cónclave es un libro lleno de misterio y lleno de suspenso y obviamente no podía tener un final así feliz en donde el bueno de Benítez es escogido como el siguiente papa y es el hombre ideal que todos deberían seguir. No, a ver, Benítez sí es una buena persona, pero Lomeli también lo había estado investigando. ¿Por qué? Porque había ido muchas veces al médico y ya le causaba cierta preocupación la salud de Benítez, porque a ver, tener un papa por 1 o 2 años tampoco es que sea la cosa más práctica del mundo. Entonces, Lomeli se quería asegurar de que la salud de Benítez estaba bien. Y Benítez siempre le decía que su salud estaba en perfecto estado y que él no tenía nada. Ahora, el secretario de Lomeli va a descubrir que Benítez, a través del sumo pontífice que había fallecido, consiguió una cita en un hospital, en una clínica privada europea, pero que finalmente no llegó a ir porque se canceló el procedimiento. Así que después de que Benítez ha sido escogido sumo pontífice, antes de que sea anunciado al público en general que estaba expectante de esta noticia, Lomeli le va a preguntar, brother, dime si yo tengo que saber algo acerca de qué diablos pasa con tu salud. O sea, tienes que decirme por qué tenías que ir a esa clínica. Y él le dice que nunca fue a la clínica porque decidió que no tenía que tratarse el tema que el sumo pontífice de ese momento creía que sí tenía que tratarse. ¿Y cuál es el problema? Vincent Benítez es intersexual. O sea, nació con órganos reproductivos externos masculinos y órganos reproductivos internos femeninos. Y un requisito para ser sacerdote es que tienes que ser hombre, biológicamente hombre. Entonces, él había sido criado en Filipinas por su familia como si fuera un hombre, porque todo lo externo era de hombre. Pero después de un atentado, porque a ver, él ha estado sirviendo en zonas bastante peligrosas, después de un atentado necesita una revisión médica y ahí se dan cuenta de que internamente tiene útero. Entonces, lo que hace Benítez es inmediatamente informarle al sumo pontífice que va a dejar el sacerdocio, que se ha enterado de esto, y el sumo pontífice le va a decir, no, brother, no tienes por qué irte, lo que vamos a hacer es extirparte el útero y que tú puedas vivir como lo que siempre viviste, que es un hombre. Pero a punto de hacerse la histerectomía, que así se llama la extirpación del útero, lo que sucede es que Benítez dice, no me voy a hacer ese procedimiento porque Dios me creó así. ¿Y por qué voy a yo alterar su obra? Pero el tema es que Benítez no pensaba que iba a ser escogido sumo pontífice. ¿Y qué va a hacer Lomeli? Lomeli se va a callar. Lomeli va a decir, bueno, esto se va a saber cuando el sumo pontífice muera, cuando se haga la autopsia. Se puede descubrir en cualquier momento, pero ¿sabes qué? Ya había visto a las otras personas y dijo, yo creo que en verdad este hombre, inspirados los demás cardenales por el Espíritu Santo, se han dado cuenta que sí es un buen tipo. Entonces se queda callado y Benítez, que en realidad es intersexual, va a ser nombrado como el siguiente papa. Cónclave es un libro lleno de suspenso, lleno de giros en la historia que no te lo veías venir. Es un libro bastante interesante de leer. Yo he visto hace poco la película en Amazon Prime y ahorita, obviamente, por toda la coyuntura que está sucediendo, está número 1 en Amazon Prime. Es la película más vista en mi país, al menos. Me pareció bastante interesante, es una película de bastante suspenso. Hay algunos cambios con el libro, cambian algunos nombres, pero en general la historia es la misma, la trama es la misma y me parece muy interesante de ver. Si es que ustedes ya han leído Cónclave, cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta novela llena de misterio. Ustedes saben que apenas yo tengo un minutito, siempre estoy leyendo y contestando todos sus comentarios, así que cuéntenme qué les pareció este libro. Si bien eso es todo por el video del día de hoy, manténganse atentos al canal porque pronto vendré con un video nuevo. Adiós.